Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Star TV Noticias. Los saluda Itzel Grajales y lo invito a que veamos el resumen informativo. Esta tarde en Star TV se enfrentan normalistas de la Mactumatzá con policías estatales, lanzan bombas molotov y gas lacrimógeno. Más adelante, ciudadanos se manifestaron en el Congreso del Estado para exigir legalidad en la designación del presidente municipal sustituto de Arriaga. Además, familias de víctimas de feminicidio señalan omisión del Poder Judicial del Estado. Esto y más en Star TV Noticias. Este noticiero es presentado por Jagger, Rock Sport, Terraza y Bar, Universidad Salazar, cuna de líderes, El Arqui, aceites y filtros, presentan. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlos esta tarde de jueves 31 de octubre. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde Tuxtla Gutiérrez para llevarle la información más relevante. Y comenzamos con lo siguiente. Le comento que hay un municipio en Chiapas donde hay un conflicto por el poder y se trata del municipio de Arriaga. Le comento que la Sala Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al Cabildo proponer a la persona que sustituirá al presidente municipal electo el 1 de julio, que se trata de David Parada Vázquez. Pero bueno, dentro del ayuntamiento hay dos grupos contrarios, dos grupos de regidores, y uno propone a una persona y el otro le da el respaldo a otra. Y bueno, uno de los grupos fue hoy a manifestarse afuera del Congreso del Estado para exigir que se pronuncien, que el Congreso del Estado vote a favor de la propuesta que ellos presentaron y también que se apeguen a la legalidad. Aquí le tengo los detalles sobre esta manifestación que ocurrió hoy afuera del Congreso del Estado por parte de habitantes de Arriaga. De Arriaga se manifestaron este jueves afuera del Congreso del Estado para exigir a los diputados que actúen con apego a la legalidad en la designación del alcalde sustituto de este municipio. Con cartulinas, los ciudadanos se pronunciaron a favor de que el primer regidor, Adán Méndez Díaz, sea quien ocupe este cargo por cumplir con todos los requisitos que exige la ley. Así lo expresó Miguel Castro Molina, director de planeación del Ayuntamiento de Arriaga. Nosotros traemos la propuesta que marca la ley, que dice que para poder ser presidente o alcalde de Arriaga tiene que ser chiapaneco por nacimiento o de alguno de sus padres que sea chiapaneco por nacimiento. ¿Qué ha hecho el Congreso respecto a...? Ha violado los derechos legalmente que le corresponde al Ayuntamiento de Arriaga. No ha permitido que ellos tengan la voz y el derecho de la autonomía que marca la ley. Entonces, Castro Molina señaló que luego de la destitución del presidente municipal electo el 1 de julio de 2018, David Parada Vázquez, la 67 legislatura ha incurrido en violaciones legales en 2 ocasiones, mismas que han sido advertidas por la Sala Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. O sea, primero nombran un consejo municipal violando la ley del Cabildo de Arriaga. Posteriormente se les demuestra por medio de la Sala Regional Jalapa que es falso o no puede ser constituido ese Consejo Municipal. Posteriormente, hace 3 meses, nombran como presidente municipal a José Alfredo Toledo Blas, que se le demuestra que no es chiapaneco por nacimiento, sino que es oaxaqueño. Los ciudadanos advirtieron que hay otro grupo de regidores que presentaron al Congreso una propuesta diferente, sin embargo, se trata de una persona que no cumple con los requisitos de elegibilidad. Para Star TV Noticias, Itzel Grajales. Y bueno, hace unos momentos la 67 legislatura celebraba una sesión ordinaria en este recinto legislativo chiapaneco, donde fueron presentadas para su lectura las 2 propuestas.
las dos propuestas de estos grupos de regidores que presentaron respectivamente. La primera propuesta es la del regidor Adán Méndez Díaz, el primer regidor. La segunda propuesta es la de José Alfredo Toledo Blas, que hasta hace poco fungía como presidente municipal sustituto, pero tras la sentencia de la Sala Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, este nombramiento quedó sin efecto, pero bueno, este grupo sigue proponiendo a José Alfredo Toledo Blas para ocupar este cargo. El problema es que el otro grupo acusa que José Alfredo Toledo Blas no reúne los principios, los requisitos de elegibilidad, porque es originario, supuestamente es originario de Oaxaca. Esto se discute en el Congreso del Estado y mientras tanto el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Marcelo Toledo Cruz, hizo un llamado a los habitantes de Arriaga a ponerse de acuerdo porque es realmente desafortunado, dijo él, es desafortunado que ya se cumplió un año de esta administración y no hay quien esté a la cabeza de este ayuntamiento, el ayuntamiento de uno de los municipios más importantes de la entidad. Aquí le tengo el llamado que hace el presidente de la Junta de Coordinación Política. El diputado Marcelo Toledo Cruz reconoció que la 67 legislatura tiene dos propuestas sobre la mesa para designar al presidente municipal sustituto de Arriaga y cumplir así con una sentencia de la Sala Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Una de ellas es el primer regidor Adán Méndez Díaz y el otro es José Alfredo Toledo Blas, quien había fungido hasta hace unos días como alcalde, pero su nombramiento quedó sin efectos por la sentencia. Al respecto, el diputado presidente de la Junta de Coordinación Política advirtió que la decisión que tomarán estará basada en la revisión de documentos y no en manifestaciones. Que poner de su parte. Nosotros trabajamos sobre documentos y es como tomamos nuestras decisiones. El día de hoy van a pasar a lectura dos documentos que enviaron, dos actas de cabildo. En un acta de cabildo proponen a una persona y en otra acta de cabildo proponen a otra. Eso es lo que nosotros vamos a someter a revisión y es como vamos a emitir nuestro dictamen. Pero asimismo, hizo un llamado a los habitantes de Arriaga a ponerse de acuerdo porque es infortunado que hayan cumplido un año sin definir quién estará al frente del ayuntamiento. Que es el pueblo de Arriaga quien se tiene que poner de acuerdo también. Ya tienen más de un año en esta situación o casi un año que están en esta situación y creo que así no van a poder avanzar. Diputado, sobre las acusaciones que hace un grupo de regidores respecto a que José Alfredo Toledo Blas no cumple con los requisitos porque es oaxaqueño, el diputado aclaró que ya pasó el tiempo para hacer esas aclaraciones, puesto que este regidor fue integrado a la planilla que ganó el 1 de julio sin que alguien protestara. Para Star TV Noticias, Itzel Grajales. Y bueno, también le comento en otro tema que hace unos momentos todavía hubo un enfrentamiento entre normalistas, entre estudiantes de la escuela Mactumatzá, ahí en el crucero de la Coca, entre estudiantes de la Mactumatzá y policías estatales, y se dieron prácticamente con todo, los estudiantes lanzaron a los policías bombas molotov, estas a las que ya nos tienen acostumbrados también en los enfrentamientos que han tenido con los elementos de seguridad. Mientras tanto, los elementos de seguridad respondieron con gases lacrimógenos y en cuestión de minutos los estudiantes fueron replegados, estaban en el crucero de la Coca, presumiblemente estaban haciendo acciones de volanteo, no se sabe qué suscitó, qué detonó este enfrentamiento y bueno, los policías los replegaron a la escuela normal y ahí fíjese usted qué es lo grave, ahí quemaron un camión, un vehículo de transporte ahí en la escuela normal Mactumatzá. Por un lado, los estudiantes aseguran que fueron los policías los que incendiaron este camión, este vehículo. Y por otro lado, las autoridades, los elementos de la policía aseguran que no, que fueron los normalistas quienes incendiaron este transporte. Los normalistas, por su parte, consideran que realizaron este incendio, que los uniformados, los policías estatales incendiaron este vehículo para tener una excusa, un argumento para ejercer violencia y abuso de autoridad en contra de ellos. Respecto a
a los detenidos, a las detenciones, todavía no hay una información oficial, no hay una versión oficial al respecto, ni por qué se suscitó este enfrentamiento, que ya se sumaría a una larga lista de hechos violentos entre estudiantes de esta normal y policías estatales. Y bueno, no se sabe qué es exactamente lo que originó hoy este enfrentamiento, ni tampoco cuál es el número de detenidos, ni cuál es su situación, ni de salud, ni jurídica. Por un lado, le comparto que algunas versiones extraoficiales de parte de los estudiantes señalan que hay detenidas más de 10 personas, entre ellas también, por supuesto, habría mujeres estudiantes, y por otro, también extraoficialmente, las autoridades estarían señalando que solamente hay una persona detenida. Esto es lo que ocurrió hoy en Tuxtla Gutiérrez, a la altura del crucero de la Coca, que ya se ha convertido en un punto de convulso, digamos, por estos enfrentamientos que frecuentemente se dan entre normalistas y policías estatales. Hay que tener en cuenta que hay un tema de fondo que le comento. En los últimos días, la Secretaría de Educación del Estado informó a través de un comunicado que los normalistas de la Mactumatzá han recibido a lo largo de 2019, escuche usted, más de 20 millones de pesos destinados o distribuidos en diferentes rubros, becas, uniformes, transporte, demás. Pero hace unos días también los normalistas, los estudiantes de esta escuela, negaron tal acusación, aseguran que no han recibido ese dinero como lo asegura el gobierno del estado a través de la Secretaría de Educación, aseguran que es falso, lo desmienten y también acusan que hay una campaña de desprestigio en contra de los estudiantes de la Escuela Normal Mactumatzá, porque ellos consideran que a nivel nacional el Estado lo que pretende es desaparecer las escuelas normales, lo cual señalan representaría un golpe muy duro para la educación superior del país y sobre todo para cientos de estudiantes, de cientos de jóvenes que no tienen oportunidad de educación, que no tienen la oportunidad de inscribirse en ninguna escuela particular debido a que la mayoría, aseguran, la mayoría de los estudiantes en estas normales son de escasos recursos. Ahí está el conflicto entre la Secretaría de Educación, entre las fuerzas del orden en Chiapas y estudiantes de la Mactumatzá. Ahí está, y ahí le dejo las imágenes, hace unos momentos ya las vimos para que usted forme su propia opinión respecto al tema. Y ahora nos vamos a otra información. Mire qué grave lo que le comento. Las autoridades sanitarias a nivel nacional han detectado más de 400 clínicas irregulares donde se realizan diferentes procedimientos que ponen en riesgo la salud de los hombres y las mujeres que ahí acuden. Se han documentado casos de infecciones severas que incluso ponen en riesgo la vida. Y en Chiapas, las autoridades sanitarias de la Dirección contra Riesgos para la Protección de Riesgos Sanitarios señaló que sobre todo en San Cristóbal de las Casas es donde están operando este tipo de clínicas irregulares, donde las mujeres y también los hombres, ¿por qué no? Hay que decirlo, acuden para que les suministren por medio de inyecciones medicamentos que les ayudarían a desvanecer las arrugas, a eliminar la celulitis, a reducir o a eliminar la grasa de diferentes partes del cuerpo. Pero lo que pasa es que estos procedimientos los realizan personas sin ninguna experiencia, realizan un curso por aquí o lo aprenden nada más de forma empírica por acá y los resultados son desastrosos porque pueden poner en riesgo la vida de estos pacientes. En realidad son clientes que se arriesgan y mire lo grave, lo que comentaron las autoridades estatales de la DIPRIS, lo grave es que no hay ni siquiera forma de regularlos. Sí los han detectado y han cerrado ya 200 clínicas solamente en Chiapas, solamente en el último año. Pero lo más grave es que es muy difícil detectarlas porque la mayoría se anuncia y también son contratadas a través de Facebook. Aquí le tengo los detalles. Respecto al aviso epidemiológico emitido recientemente por autoridades sanitarias federales por la detección de casos de infección cutánea y tejidos blandos asociada a productos cosméticos para uso de mesoterapia lipolítica, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios
informó que tiene un reporte de 478 clínicas estéticas irregulares, de las cuales suspendió 282. José Arturo Anza Villarreal, coordinador de atención médica de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, detalló que desde el año pasado supervisan este tipo de prácticas en la entidad para prevenir afectaciones a la salud de las personas. De los que son o afectados en este tipo de establecimientos se dejan llevar en anuncios publicitarios por vía Facebook. Entonces es muy difícil poder agarrarlos ahí porque no tienen una dirección en específico o no proporcionan la dirección como tal. Lo más recomendatorio en este caso es ciertamente que es un procedimiento que es bastante económico. Es muy riesgoso si el profesional o la persona que le estaba ofertando no está debidamente capacitada, puede generar muchos problemas a la salud. Anza apuntó que en Chiapas cada mes monitorean 10 establecimientos de aplicación de mesoterapia y en lo que va del año han suspendido 200 centros, especialmente en San Cristóbal de las Casas. Hemos llevado la vigilancia sanitaria como tal y hemos suspendido más o menos en lo que va del año. Tenemos un registro de unas 200 establecimientos, sobre todo en el área de San Cristóbal, que es donde es el auge de este tipo de establecimientos. Sin embargo, como les repito, desgraciadamente la publicidad que toma la gente que quiere practicarse estos procedimientos viene de Facebook, de las redes sociales. El coordinador advirtió que se trata de un procedimiento económico pero de alto riesgo si la persona que lo aplica no cuenta con la experiencia suficiente. Para Star TV Noticias, Itzel Grajales. Ya escuchó usted la recomendación de los especialistas y sobre todo de las autoridades sanitarias. Es que si usted quiere reducir la flacidez, si usted quiere revertir esas arruguitas que de pronto encuentra o quitarse la celulitis, lo mejor es que usted vaya con un profesional que muestre todos los certificados y que también tenga un domicilio legalmente constituido. No que de pronto usted vea un anuncio en Facebook y se vaya con la finta, luego lo citan en algún lugar y no tienen ni siquiera las condiciones de calidad e higiene que se necesitan para realizar este tipo de procedimientos, que aunque son sencillos sí pueden poner verdaderamente en riesgo la salud. Ya hay casos documentados y esto ya se trata de una alerta que incluso la COFEPRIS ya emitió. Y en Chiapas el número no es bajo, se trata de 200 clínicas estéticas irregulares y la mayoría opera, dice esta autoridad sanitaria estatal, en San Cristóbal de las Casas. Son 10 al mes las que generalmente revisan, monitorean y sí han encontrado irregularidades. Por eso es importante que usted esté atento a estos temas. Y ahora nos vamos a ir a un corte comercial, pero regresamos con más información. Todo lo que buscas de un bar lo encuentras en Jagger. Ven y disfruta de nuestra barra nacional, barra internacional, snacks y música en vivo todos los jueves, viernes y sábados. Tenemos el mejor ambiente para ti y todos los viernes son de tributos a tus bandas favoritas. Visítanos, 16 Poniente Norte 125, planta alta, Colonia Las Arboledas. Jagger, Rock Sport, terraza y bar. Hay emoción, hay alegría para toda la familia. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Al circo Ataide, hermanos. Próximamente en Tuxtla Gutiérrez, la gira del adiós de Cepillín con el circo Ataide, presentado por Antonio Flores. Gran debut este 1 de noviembre solo por corta temporada. Instalados en el Parque Convivencia Infantil. Primera función sábado 7:30, domingo 6 y 8:30, lunes, jueves y viernes 7:30 de la noche. La gira del adiós de Cepillín en Tuxtla Gutiérrez.
Muchas gracias por continuar con nosotros y ahora le comento que hoy, este jueves, se celebró el primer encuentro de familias víctimas de feminicidio. Bueno, una red que está conformada por padres, hermanos, hermanas y bueno, demás familiares de estas mujeres que han sido asesinadas en los últimos años, por lo menos en la última década. Y ahí en este encuentro señalaron que se sienten mutilados, se sienten con miedo porque en Chiapas no hay acceso a la justicia para estas familias. Señalaron que en muchos casos los asesinos, los feminicidas están en libertad porque han sido beneficiados por un sistema ineficiente que opera desde el Poder Judicial del Estado. Esto porque ni los ministerios públicos ni los jueces están capacitados en estos temas con perspectiva de género y cierran como si nada estas carpetas de investigación. Juan Antonio Escobar es padre de Mari Carmen, una de las jóvenes que fue asesinada, ya sea por la mayoría por sus parejas, exparejas. Y bueno, esto es lo que ocurre. Juan Antonio Escobar leyó un pronunciamiento ahí donde hace un llamado enérgico al Poder Judicial del Estado a que reabra, a que revise estas carpetas de investigación para que puedan tener acceso a la justicia y que también se repare el daño. Aquí tengo parte de lo que él dijo en esta rueda de prensa, que es parte de este primer encuentro de familias de víctimas de feminicidio. El feminicida de mi hija sigue libre. Nos han dejado mutilados y no quiero seguir viviendo así. Mi hija Mari Carmen debe de tener la justicia. A las autoridades del Estado, al señor gobernador Rutilio Escandón Cadena, al fiscal Jorge Luis Yavén Abarca, al presidente del Tribunal de Justicia del Estado, Juan Óscar Trinidad Palacios, a quien le hago un llamado más fuerte que a todas las autoridades. Juan Óscar Trinidad Palacios tiene la responsabilidad de que todas las carpetas de los feminicidios deben de ser analizadas de fondo. Debemos de pedirle que todos los magistrados que lo integran deben de estar actualizados para que no suceda lo que nos está sucediendo actualmente. En ellos cae la responsabilidad y por ellos no hay justicia. El feminicida de mi hija sigue libre. Y bueno, de verdad que hay casos emblemáticos en cuanto a feminicidios, si de feminicidios hablamos. Uno de ellos, por ejemplo, es el de Wendy Lisset Ochoa Méndez. Recordemos que fue asesinada por quien era su pareja, descuartizada, incluso el asesino se comió parte de sus órganos. Lamentablemente vimos cómo lo aprendieron después de la exigencia de familiares y asociaciones civiles, pero luego años después, hace poco fue liberado y también reaprendido, también meses después. Tenemos también el caso de Viridians Flores, ella era de San Cristóbal de las Casas y también fue asesinada de más de 20 puñaladas. Recordemos que por Fernando Rosales Toledano, quien tenía ahí algunas conexiones políticas, y se logró su liberación años después de ser aprehendido. Y esto da un mensaje de impunidad realmente grave, realmente repugnante, porque no es posible que maten de esta forma tan cruel a una mujer y que los responsables solamente por tener algunas conexiones políticas estén impunes, estén libres como si nada. Y hay tantos otros más casos, porque le digo, estos son casos emblemáticos, pero el número de mujeres que son asesinadas cada año supera a las 100, por lo menos aquí en Chiapas, y lo más lamentable es que las autoridades, tanto el Poder Judicial del Estado como también en la Fiscalía General del Estado, esto se investigue como cualquier homicidio, se otorguen penas muy por debajo de las que establece la ley. Algunos les han dado penas que no superan los 20 años, y esto realmente es gravoso, es preocupante, porque da un mal mensaje en un país, en un estado donde la violencia hacia las mujeres ha sido uno de los puntos más importantes a combatir. Y bueno,
Ahora nos vamos a información nacional y le comento que hoy en la mañanera, en su ya tradicional mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó que la detención del hijo del Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán, sea parte o resultado de una simulación. Negó también que haya una conspiración en este y otros casos con las Fuerzas Armadas. Y aquí tengo los detalles sobre lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador al respecto. Durante su rueda de prensa matutina, el presidente de la República aprovechó para tocar el tema de la supuesta conspiración de las Fuerzas Armadas. Fue muy claro Andrés Manuel López Obrador al decir: no hay ninguna mala fe, mucho menos de intentos de conspiración. Esto dijo ante los medios de comunicación, en específico en el caso de Culiacán, en donde ya tenían detenido al hijo del Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán López, en donde los mismos efectivos lo liberaron, ya que en diferentes puntos de la ciudad el crimen organizado estaba haciendo desmanes y exponiendo la vida de las personas. También salió a la luz el polémico video de su detención, esto para probar a la población que no hubo ninguna conspiración en su contra ni de supuestos sobornos. Aseveró que tienen que continuar todo lo que está en curso, no se cancela nada, se mantienen los acuerdos de extradición y continúa lo mismo. Informó para Star TV Noticias Roberto La Parra. Y aunque muchas voces coinciden en que en medio de este operativo hubo un soborno, un fuerte soborno para obtener la libertad inmediata del hijo del Chapo Guzmán, Ovidio, bueno, el gobierno federal asegura que no, y que la orden de captura y también de extradición del hijo de este capo del Chapo Guzmán sigue en pie. Veamos. La orden de captura y extradición del hijo del Chapo Guzmán sigue en pie. Esta parte de la nueva estrategia para atrapar a Ovidio Guzmán López después de lo que pasó en Culiacán. La ficha de extradición y captura sigue normal. Afortunadamente paró el fuego de estos grupos después de la liberación de su líder, quedando en tela de juicio la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador. Con sus palabras, en esta ocasión dijo que fue por el bienestar de las familias inocentes. Muchos están en acuerdo y otros en contra. Los opositores afirman que hubo un soborno millonario por su liberación y un acuerdo, mientras que otros opinan que fue lo más inteligente, ya que las personas no tienen nada que ver con esta guerra, el crimen organizado y el narcotráfico. Informó para Star TV Noticias Roberto La Parra. Y rápidamente nos vamos a las noticias más importantes de los estados vecinos. Es hora de irnos con las noticias de los estados vecinos. La Profeco prepara para el operativo Día de Muertos como parte de una estrategia para el buen consumidor y que respeten los precios de la temporada. La Profeco realizará recorridos en los panteones, puestos y establecimientos fijos o semifijos. Los que no respeten los precios serán sancionados dependiendo del giro del negocio y la gravedad de la queja, que van de un 5 a un 10% en sanción monetaria. Además, bajas temperaturas en Veracruz, Arquidiócesis pide a la población extreme cuidados. Como sabemos, estamos en la temporada decembrina y las enfermedades respiratorias están a la alza. En rueda de prensa en Jalapa piden a los colonos abrigarse y no salir si es necesario, ya que se han pronosticado temperaturas muy bajas para evitar el virus de la influencia que puede llegar hasta ser mortal. En otra información, en Tabasco siempre el mismo problema, agua potable sucia. Luis Contreras, delegado director del Sistema de Agua y Saneamiento, declaró en una conferencia de prensa que el problema no es con el ayuntamiento ni con las máquinas que se encargan de filtrar el agua, más bien que están en manos de Dios. Aseveró que también el cambio climático tiene que ver, la captación de agua no fue la suficiente, y así como la población inconsciente que deja la basura en donde no le corresponde, y esto deriva a que se contamine más. El día de ayer salieron a la calle jubilados del ISSSTE y anunciaron otro plantón más grande. Cientos de personas jubiladas están inconformes por descuento en sus pensiones que van de los 500 a los 2,000 pesos por persona. Si hacemos una suma total, nos preguntamos a dónde van destinados estos descuentos y el motivo. Es así como se trasladaron a las oficinas del director de pensiones y jubilaciones del ISSSTE con una respuesta negativa y comentaron que quieren explicaciones de dichos descuentos y que están en su derecho de saber.
Esto fue lo más importante que ha acontecido en las últimas horas en los estados vecinos. Con información para TV Noticias, Roberto La Parra. Y ahora lo dejo con las noticias internacionales. Acá en esta TV Noticias te informamos de lo que acontece en el mundo en noticias internacionales. Manifestaciones y represión en Chile deja como saldo a 20 víctimas. Como sabemos, Chile está pasando por una de las peores crisis económicas y sociales desde hace 15 días. Esta parte del mundo ha tenido enfrentamientos con grupos de inconformes, que son la mayoría en contra de los elementos policiales. En estos enfrentamientos, desafortunadamente se ha manchado de rojo por parte de la represión. Además, no cesan los incendios en California, están en alerta roja. El fuego consume hectáreas en zonas boscosas, dejando a su paso muerte y pérdidas materiales debido a las rachas de viento de 130 km por hora en áreas montañosas que avivan el fuego. Los bomberos no pueden hacer casi nada al respecto más que evacuar a las personas. En otra información, abaten al líder yihadista Baghdadi. Por primera vez el Pentágono en Estados Unidos hizo pública una serie de fotografías en donde se da a conocer una operación militar en contra de al-Baghdadi, cuando la captura de las fuerzas especiales estadounidenses era inminente. Al-Baghdadi detonó una bomba, matándose a sí mismo y a 2 niños pequeños que le acompañaban. También comunican que sus restos fueron enterrados en el mar. Ahora estás bien informado minuto a minuto sobre la información del mundo. Con información para Star TV Noticias, Roberto La Parra. De esta forma nos despedimos. Recuerde que usted está en Star TV Noticias. Nos vemos mañana en punto de las 3 de la tarde. Muy buen provecho. Este noticiero fue presentado por Jagger, Rock Sport, Terraza y Bar, Universidad Salazar, cuna de líderes, El Arqui, aceites y filtros. Presentaron